Pasé de ser un hombre atrapado en un traje de hierro a ser un hombre liberado por él. Soy un fiel amante de Iron Man. En serio, con decirles que daría para un video entero el solo explicar lo tan importante que el personaje es para mí y el por qué me fascina tanto. Pero antes no era así. Mi introducción al personaje fue por las películas del MCU, las cuales irónicamente ya no admiro tanto, pero les doy un enorme agradecimiento por hacer que me interesara por Tony Stark. Había algo dentro de ese héroe excéntrico con tecnología de punta que capturó mi atención. Y cuando había terminado todas las películas y las hermosas series, decidí entrarme al material original. Y buscando por el internet una buena introducción, la respuesta que obtuve siempre parecía ser la misma: Iron Man Extremis. Fue así que tras esperar un tiempo, logré leer la prosa de Iron Man Extremis y fue ahí cuando me di cuenta de que me habían mentido. Tony no era este tipo tan excéntrico y ególatra que combatía a aliens y que luego besaba a Pepper. Es más, no había Pepper. ¿Y tampoco había egocentrismo? Había un hombre que era tan sumamente crítico consigo mismo que no podía ni mirarse al espejo. Pero sin duda alguna, eso me capturó. El MCU no solo me había mentido, me había privado de una historia tan compleja y me había vendido solo lo básico, lo superfluo. El cómic, por otro lado, me daba un acercamiento a la mentalidad de Tony, sus ideales, sus demonios, sus errores del pasado. Cada cosa de la que Extremis hablaba era maravillosa. Y con este video busco enaltecer esta historia. Mi objetivo es que te intereses por ella y tú mismo la leas, ya que recuerda, cada obra es diferente según la perspectiva. Hoy te mostraré la lectura que yo le doy a la aclamada obra de Warren Ellis y Edgar Knopf. Sin más que decir, colócate tu placa pectoral que te mantiene con vida. Ajusta tus circuitos, colócate tu casco y prepara tus botas transistorizadas, porque hoy analizaré Iron Man Extremis, el cómic que revolucionó a Iron Man para siempre. Capítulo 1. El futurista. El inicio de Extremis comienza de una forma sombría y introduciéndonos al que será nuestro antagonista, Malin, y el cómo se aplica el suero Extremis, y bueno, el cómo esto le termina afectando. No haré mucho énfasis en la escena por ahora, solo diré que me parece una forma genial de introducir al antagonista de turno y de hacer que te intereses por este extraño virus. Ahora vamos a lo interesante, la introducción de Tony Stark. Tony se nos presenta como un tipo cansado, que no puede ni siquiera saber si es de día o de noche, y que duerme en su propio taller. El cómo Tony se aísla del mundo no es ninguna casualidad, y pronto lo explicaré. Tony es despertado por una llamada de su no tan amable secretaria, en la cual tiene una mini charla con ella, donde vemos un poco de la mentalidad de Tony. Antes los jóvenes como usted solían respetar a sus mayores, señor Stark, dice su secretaria, a lo que Tony responde: hace 2000 años solíamos enviar a nuestros mayores a morir en el desierto cuando empezaban a encordear. Aunque no lo parezca, esto nos dice mucho. Tony es un futurista, él no ve al pasado, él mira al futuro, él cree en el progreso humano, por eso se la pasa encerrado en ese garaje, ya que ahí trabaja en su mejor invento, Iron Man. Tony se enorgullece de Iron Man, él lo explica más adelante. Para él, Iron Man es una herramienta que puede ser usada para lograr la paz mundial. Pero mientras Tony se enorgullece del Vengador Dorado, él se autodesprecia a sí mismo, donde en unos simples paneles podemos ver que no puede ni mirarse a sí mismo al espejo. Mis aplausos a Warren Ellis por introducir de forma tan increíble al personaje de Tony. No obstante, si hay una escena que define muy bien la filosofía de Tony y que encima creo yo, sin exagerar, que es de las mejores escenas que he leído en un cómic, es la que he decidido apodar muy creativamente como la entrevista. Esta escena plantea una premisa simple. Tony se encuentra en su oficina esperando a alguien que conoceremos como el señor Pillinger, alguien que ejerce la profesión de realizador de documentales y que habló con Tony para una entrevista en su próxima película conocida como Fantasmas del siglo XX. La cámara empieza a rodar y la entrevista comienza. Son solo 7 páginas lo que nos toma averiguar más sobre Tony. Pillinger la entrevista sobre las herramientas que Stark solía diseñar en el pasado, refiriéndose a Tony durante gran parte de la entrevista como un traficante de armas. Pillinger es ácido y directo, corta a Tony cada vez que intenta ampliar su respuesta y le recrimina el daño que sus antiguos inventos le hacen a los inocentes. Tony intenta aclararse que si bien inició siendo un vendedor de armas, ya no ejerce esa profesión, que su pasado no lo define, pero Pillinger sigue interrumpiéndolo e incluso muestra imágenes de cómo unas minas terrestres, que nunca detonaron, terminaron siendo encontradas por niños. El shock de Tony es inmediato y lo deja pensando.
pero cuando la conversación realmente se pone interesante es cuando Pillinger toca el tema de la armadura de Iron Man. ¿Es un artilugio militar? Pregunta Pillinger, a lo que Tony responde: yo no diría eso. Enseguida Pillinger le dice a Tony que, comparado con sus otros inventos, Iron Man tiene muchas aplicaciones militares. El como Pillinger no le ve un lado benigno a Iron Man más allá de realizar misiones bélicas de paz, refiriéndose a la armadura de Iron Man como un arma. Y aquí es cuando Tony muestra su filosofía sobre las herramientas. Todo tiene aplicaciones militares. Toda herramienta tiene cierto potencial destructivo. Quiero que te pongas a pensar en las palabras de Tony. ¿No crees que cada cosa a tu alrededor, desde un simple plato hasta una herramienta como un martillo, pueden usarse tanto como para el bien como para el mal? Todo es una herramienta. Cada pieza de tu cuarto es algo que tiene dos usos, un uso benigno y otro perjudicador. Hasta el más pequeño tornillo puede ayudar a construir una casa o a hacerle daño a alguien. Esta filosofía de Tony es una que debe ser oída. Tony piensa que el futuro está en nuestras manos y somos nosotros con estas herramientas quienes decidimos moldear el futuro. Iron Man es la respuesta de Tony Stark a todos los males que sus inventos pasados generaron. Es una herramienta que él decide usar para el bien. Y Tony hace bien en hacerle saber a Pillinger que Iron Man no es un arma, es una herramienta. Iron Man no es ni bueno ni malo, depende del uso que una persona le dé. Y Tony Stark decide usar esta herramienta para el bien. Ese es el concepto de Iron Man, y es por eso que creo que este cómic revolucionó totalmente al personaje, ya que no traicionó el aspecto original de Stan Lee, sino que decide implementar este aspecto a nuestra actualidad. Ya sabiendo eso, y habiendo analizado el primer número de Extremis, veamos qué es lo que pasa cuando las herramientas caen en malas manos. Capítulo 2. Maya Hansen y Malin. Si le preguntas a alguien que ha leído la obra de Extremis quién es el antagonista principal, muy seguramente te responderá que Malin, pero hay un personaje que siento que ocupa mucho mejor ese rol: Maya Hansen, creadora del virus Extremis. Maya es la clase de persona que tiene la filosofía de el fin justifica los medios. Está dispuesta a entregar un virus peligroso en las manos de terroristas si es que eso puede ser una buena propaganda para que el gobierno financie su proyecto y así, en el futuro, poder curar el cáncer. Es una persona que quiere hacer lo correcto pero con métodos horribles. Es justamente un reflejo de Tony. Es lo que Stark sería si llevara su ideología a los extremos y si no le importaran las vidas humanas. Igual, Malin también se me hace un concepto genial, pero no porque el personaje sea una maravilla en escritura, sino precisamente porque se siente hueco. Si Maya Hansen es el reflejo de Tony Stark, Malin es el reflejo de la armadura de Iron Man. Tiene sentido que se sienta hueco, porque, a fin de cuentas, si Tony no está dentro de la armadura se siente hueca. Por eso la simpleza del personaje de Malin es lo que le da el toque. El tipo es un idiota con todas las letras de la palabra. Tiene una ideología estúpida y por lo que más resalta es por sus habilidades. La gracia del personaje de Malin es ser un imbécil hueco, tan hueco como una armadura sin un usuario. Y por cierto, sé que dije que el concepto de Malin es el de ser un tipo hueco, pero quiero indagar un poco más en eso. Malin es un tipo imbécil, que cree que todo se resuelve con violencia y no analiza las cosas. El tipo se la pasa diciendo que lucha porque Estados Unidos vuelva a ser tan grande como antes, o que la gente blanca es la raza superior y bla 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 bla. Vamos, que el tipo es un fascista de primera, lo cual hace más genial su enfrentamiento con Tony. Desde los 80s, Tony ha sido escrito como alguien que odia que cualquier vida humana muera, alguien que lucha por la libertad y por un mejor mañana y próspero futuro, por lo que un fascista es prácticamente un enemigo natural para Tony. Si no me creen, ahí está el mandarín, que podríamos considerar en esta ideología, por lo que, ya para concluir el capítulo, uno de los antagonistas de Extremis es Tony llevado al extremo y el otro es el anti-Iron Man, cosa que hace mucho más impactante el final de la historia. Capítulo 3. El pincel de hierro. Si hay algo por lo que Iron Man Extremis destaca, es por su realista y cautivante arte. La elección de Adi Granov para este cómic no fue pura casualidad. Warren Ellis, al escribir su historia y ver que había una premisa demasiado realista y madura, decidió que el arte debería estar acorde con esta, y eso lo condujo a Adi Granov,
que por cierto, ya había trabajado antes en Iron Man para algunas portadas del personaje. La elección de Granov sería lo que terminaría de hacer icónica esta historia del personaje, y también sería gran parte de lo que revolucionaría a Iron Man. Eddie en esta historia nos dio el diseño más realista del Hombre de Hierro, una armadura que perfectamente podría existir. Las máquinas que ensamblaban las piezas, el proceso manual de transformación, los dígitos y un gran etcétera son los que hicieron grande esta versión de Iron Man. Por primera vez la armadura se sentía como si hubiera saltado del cómic a nuestro mundo. Muchos habrán escuchado la historia antes, pero fue Granov quien con su arte inspiraría la creación del diseño cinematográfico del personaje. Es más, él mismo participó en la creación de concept arts para esta versión. Fueron todas estas piezas las que terminarían revolucionando gráficamente a Iron Man y lo que nos entregaría al Hombre de Hierro visualmente más realista posible, mostrándonos que ahora Iron Man vive, camina y conquista. Capítulo 4. Iron Man y su código moral. El código moral es un elemento crucial, no solo en las historias de superhéroes arquetípicas, sino también del héroe como concepto. Este da pie a dilemas que hacen del héroe una figura más compleja y hace las historias más interesantes y profundas. Quien diga lo contrario lo reto a leer un cómic. Pero, ¿qué tiene que ver el código moral con Iron Man? Bueno, el personaje siempre ha tenido una moral muy compleja. Desde sus primeros relatos de Tales of Suspense, se nos dice que, por más que le duela quitar una vida, Tony no dejará que un asesino ultrapoderoso siga vivo para causar destrucción y muerte. No lo malinterpreten, Tony no es de aquellos que disfrute matar o que acabe con cada villano que se le cruce, pero cuando el tipo sabe que alguien es demasiado peligroso para mantenerlo con vida, entonces tomará la dura decisión de asesinarlo. Extremis reafirma esta moral del héroe con el enfrentamiento que tiene con Malen. Creo que esta batalla destaca más por el diálogo que por la coreografía en sí. Que no me malinterpreten, esta es una de mis escenas favoritas de acción sobre Iron Man, pero el significado profundo de la pelea y los diálogos la elevan mucho más. Tony y Malen son dos caras de la misma moneda. Ambos tienen una herramienta que los hace más poderosos que un humano normal. Ambos tienen la capacidad de acabar con un ejército entero sin ni siquiera sudar. Pero la diferencia es el cómo ambos usan esta herramienta. Tony usa la armadura de Iron Man para defensa, rescates e incluso cosas tan simples como arreglar el carro de una madre. Como la obra nos lleva mencionando desde el principio, Iron Man salva vidas. Malen es por otra parte un paleto asesino que quiere justificar varios homicidios que ha cometido contra personas inocentes, en nombre de su ideología y de hacer a Estados Unidos grande de nuevo. Básicamente la ideología común de un fascista, querer regresar a un pasado falso que nunca existió. Es literalmente lo contrario a Tony, ya que Stark es un futurista, alguien que cree en el progreso humano. Él no necesita una esfera para ver el futuro porque ya está en él. Es por eso que esta escena es tan brutal, porque los dos son exactamente lo opuesto al otro. Pero el momento que definiría esta escena es sin duda alguna la muerte de Malen. La muerte de Malen es lo que hace a esta pelea una de las más icónicas del personaje. Es más, cuando se usa un ejemplo para mostrar el código moral de Iron Man, se suele utilizar este panel de Tony volándole la cabeza a Malen. Pero esta pelea es mucho más profunda que esta brutal muerte. Para empezar, desde el inicio de este capítulo, Tony le dice a Malen que por favor se rinda pacíficamente, que no quiere asesinarlo, pero le hará de ser necesario. Cabe aclarar que también se nos establece que toda la zona está evacuada, lo cual me parece una buena jugada por parte del escritor, ya que créanme, de no ser el caso, Tony hubiera asesinado desde el principio a Malen para garantizar la seguridad de los inocentes. En fin, el punto clímax llega justo en el momento después de que Tony admite que le está costando mucho no acabar con Malen. Y justo después de esto, Malen casi por milagro logra tumbar a Tony y comienza a ahorcarlo mientras le dice lo que planea hacer: acabar con el futuro de las personas. Es en este momento que, viendo los ojos de Tony, nos damos cuenta de que este, incluso con su armadura y el recientemente añadido Extremis, está aterrado. Sabe que esta persona no cambiará, que Malen siempre buscará una excusa para asesinar inocentes. Es así que Iron Man se libera y rápidamente asesina a Malen, y tras levantarse, golpea el cuerpo muerto de este, lo patea y se enoja con él por obligarlo a asesinarlo. Y esto es lo que diferencia a Tony de un antihéroe edgy, y lo vuelve más un héroe complejo. Tony no es un sádico que se alegra por matar a Malen. Es más, como mencioné, a Stark genuinamente le duele el hecho de quitar una vida. Es más, se enoja con él mismo y con Malen por llevarlo a este punto. Así que, si alguien alguna vez te dice que Iron Man es un héroe que mata a sus villanos sin remordimiento,
entonces tienes todo mi permiso de tirarle un cómic en la cara para que ese infeliz lea por primera vez en su vida. Capítulo 5. He's Iron Man. Ahora voy a hablarles de la escena que creo yo definiría al personaje para esta próxima década, y también la mejor secuencia de este cómic. Esta corta secuencia va después de la muerte de Mallen, donde se nos revela que Maya fue quien soltó la dosis de Extremis al mundo. Tony logró enterarse de esto gracias a una deducción que tuvo y al usar el mismo virus Extremis para enterarse de la verdad accediendo a sistemas de seguridad de Future Farm, empresa de Maya. Ella le explica a Tony que era muy consciente de lo que hacía, pero que su intención era que el gobierno, al ver el potencial del virus, financiara el proyecto completo y con los fondos recaudados dedicarse a lo que verdaderamente le importa, la medicina, y con suficiente tiempo, según ella, curar el cáncer. Maya es el tipo de antagonista que está escrito de una forma en la que puedas entenderla, mas no aprobar lo que hace. Es la lógica de el fin justifica los medios. Maya está dispuesta a sacrificar la vida de 20 personas si eso significa que otras personas en el futuro puedan vivir mejor. Es una especie de versión extremista de Tony, una chica capaz de hacer lo que sea con tal de salvar el mundo, entre muchas comillas. Lo cierto es que, como ella misma dice, no somos tan distintos. Tony, no eres mejor que yo. No obstante, aquí es cuando la obra nos dice cuál es la diferencia entre ambos, ya que Tony responde: pero yo intento serlo, y mañana voy a poder mirarme al espejo. Esta es una de las frases más hermosas que yo haya leído, y les explicaré por qué pesa tanto y es tan importante para el personaje. Durante toda la obra se nos recalca que Tony es alguien que ha cometido los mismos errores que Maya, incluso indirectamente hizo lo mismo que ella, soltar algo horrible como armas a este mundo con un propósito de un mejor mañana. Pero aquí radica la diferencia: mientras Maya decide quedarse en su error y justificarlo con que hacía esto por el bien de la humanidad, Tony no se queda en su error, él aprende de sus fallas. Como mencioné previamente, Iron Man es la respuesta a todo el daño que causó alguna vez Stark. Por eso es una armadura. Las armaduras tienen como función proteger y defender. Las armas tienen como función atacar. Sé que es algo muy obvio, pero una vez lo piensas mucho, cobra demasiado sentido. Stark es una persona que sabe que el progreso es un arma de doble filo, que el futuro puede traer tanto buenas cosas como malas cosas, y que somos nosotros, a final de cuentas, quienes decidimos qué haremos con estas herramientas. Y ese es, a fin de cuentas, el mensaje principal de Extremis. Nuestro pasado no es lo que nos define, sino lo que aprendemos de él, y el cómo mejoramos y nos construimos a nosotros mismos en base a nuestros errores. Y eso es, a fin de cuentas, lo que nos hace humanos. Y ese mensaje es el que sin duda alguna hizo de Extremis una de las obras más importantes de Iron Man. Bueno, doy un enorme agradecimiento si es que llegaste hasta esta parte del video. La verdad es que disfruto mucho hablar de obras que me hayan marcado y que me han llegado a ayudar un montón. Sin más que decir, no olvides dejar tu like y comentar. Con esto ya anunciado, soy Mr. Father de The Deeds y muchas gracias por haberme oído. ¡Bendiciones!